para saber qué significa ese 50%, tendríamos que haberle preguntado, o tener una encuesta, ¿verdad? Con una pregunta similar o la misma, antes de la pandemia. Porque esto puede estar reflejando, por ejemplo, un pesimismo cultural. Mucho se dice que en Chile la cultura tiende a ser pesimista. Entonces, los números solos, en realidad, no nos dicen nada si no los podemos comparar con otros datos, previos a la pandemia, por ejemplo. Ahora, imagínense ustedes, estamos en una pandemia. ¿Quién se imaginaba que nosotros en el mundo íbamos a estar en esta situación? No era predecible. ¿Y qué se espera en tiempos de pandemia? Que las personas estén preocupadas. Estamos encerrados, por lo tanto, evidentemente van a subir los conflictos interpersonales, intrafamiliares, en fin, tenemos problemas económicos, por lo tanto las personas van a tener ciertamente preocupación. Entonces, no podemos decir qué es lo que está pasando. Solo sabemos que está pasando una pandemia y se espera que las personas tengan algún efecto en su bienestar psicológico, ¿verdad? Pero el que las personas estén preocupadas, presenten ansiedad, problemas de dormir, no significa necesariamente que estén enfermas. Porque una ansiedad, una preocupación puede haber sido, bueno, del día, necesitaba ir a hacerme una revisión del Papa Nicolau anual y no puedo. ¿Te das cuenta? Entonces, no sabemos exactamente quién. Y si ustedes se dan cuenta, los medios de comunicación son quienes van tiñendo el color de la cultura en cada momento. Entonces, nosotros tenemos noticieros que repiten a cada rato las mismas noticias, que son alarmantes en general, preocupantes, no deja de ser cierto, pero eso manteniendo también las opiniones de las personas y la percepción de las personas. Que imagínense, es una percepción, ellos creen. Y si ustedes escuchan los matinales y todos estos programas, no solo noticias, que le colocan un micrófono a una persona y le preguntan, ¿qué opina usted? Y la mayoría dice, mira, yo por suerte sigo trabajando, pero yo creo que hay personas que lo están pasando muy mal. En el fondo están viendo la percepción, es lo que ellos creen que otros, lo que está pasando con otros. Es como este ítem, estima que la salud mental de los chilenos empeoró. Pero esa persona en realidad no tiene idea, ¿verdad? Y esa opinión va a estar influida por el momento cultural, que está influida a la vez por los medios. Entonces, en realidad, tal como decía Josefina, en realidad no sabemos exactamente lo que está pasando. Ahora, lo interesante quizá es que recibir exactamente preguntas o dar algunas nociones, qué se hace cuando uno está en situaciones difíciles para conservar cierto bienestar o cierto equilibrio, sabiendo que evidentemente que va a haber momentos que no nos vamos a sentir bien, pero es normal, si estamos en una pandemia, es esperable, quiero decir. Mira, efectivamente, la verdad es que con lo que tú dices, uno piensa que efectivamente, pues cuando gana la selección chilena, al día siguiente la sensación es que vamos a ser campeones del mundo. O sea, ya estamos listos para o sea, ya que ganamos la Copa América, ahora ya nos queda la Copa del Mundo y estamos al otro lado. Sin embargo, pierden y somos lo peor del mundo, no le hemos ganado a nadie. O sea, eso culturalmente está bien instalado en este país. Efectivamente, yo creo que tienes razón en eso. Pero, Josefina, yo te quisiera preguntar, ¿cuál es la realidad chilena previo a la pandemia? Ustedes deben tener alguna visión de cómo está la salud mental en los chilenos en tiempos relativamente normales anteriores a la pandemia, por lo menos. Audio. Josefina tiene el audio apagado. Claudia, te perdí, no sé si te perdí yo o no se escucha la Claudia. Sí, hola. No, lo que te decía es, a partir de esto que dice, ¿me escuchas bien o no? ¿Me escuchas? Sí,
Ahí sí. Mira, yo te estaba preguntando que a partir de la pandemia, efectivamente, y lo que dice Claudio, que es cierto que pasamos por, o sea, puede ser un tema cultural o somos absolutamente bipolares, porque un día gana la selección chilena y somos al día siguiente los mejores del mundo y vamos a ganar el campeonato mundial y somos regios para el fútbol. Pero basta con que pierda para que seamos lo peor, que ya no tiene sentido, que hay que echar al árbitro, al arquero, a medio equipo. Al entrenador. Claro, el entrenador, siempre nos pasa eso. Entonces, lo que yo te pregunto, antes de esta pandemia, ¿cómo era la salud mental del chileno? Más o menos, ¿cómo te acercarías tú a, a cómo definirías la salud mental en un perfil del chileno cualquiera? Sí, muy buena pregunta. Yo creo que ahí quería comentar lo que dijo Claudio, que ese estudio internacional que compara países que nos dice que estamos muy mal, yo creo que tiene que ver con algo cultural, con nuestro pesimismo. Somos una cultura muy evitativa, pesimista. Yo me acuerdo que el año 2003 fui a Argentina y los argentinos estaban en una crisis económica así, una cuestión devastadora, y uno veía a la gente igual optimista en las calles, tirando para arriba, o sea, realmente, y uno les preguntaba cómo están, bien, aquí sobreviviendo, no tenemos para comer, pero no importa. Entonces, claro que hay un factor cultural en nuestro muy importante respecto al pesimismo. Y lo otro muy importante, que salió, hay unos psiquiatras que escribieron una carta a propósito de ese estudio Ipsos diciendo que no había que patologizar lo que es el malestar social, porque del estallido social de octubre del 2019 hay un molestar, hay rabia, ¿no es cierto? Hay eh, mucha angustia, o sea, mucho malestar que se manifiesta en lo emocional, pero eso no necesariamente es patológico, de alguna manera también ha movilizado, ha generado también otras cosas y otros fenómenos que, bueno, se vieron interrumpidos por la pandemia, pero sin duda que estaban movilizando ese proceso. Entonces, yo creo que es súper importante poder diferenciar, no patologizar todo, no toda emoción negativa o rabia o angustia es mala, de hecho la ansiedad es una emoción necesaria del ser humano y la irritabilidad también. La agresividad y la irritabilidad nos permite defendernos y la ansiedad nos permite anticiparnos ante las eventuales amenazas futuras. Entonces, eso por un lado. Quería complementar por lo que había dicho Claudio. Y respecto a la prepandemia, efectivamente tenemos cifras muy malas. Hay estudios muy buenos, que hay uno, por ejemplo, que habla que tenemos muy mala salud mental en niños preescolares. Esa es una cifra muy mala que tenemos. Otra cifra muy, muy mala es consumo de sustancias en adolescentes. Tenemos pésimas cifras en escolares, tabaco, marihuana, alcohol. Es muy alta comparado con el resto de Latinoamérica y también con el resto del mundo. Y respecto al suicidio, por ejemplo, ha disminuido en los últimos años. Lo que pasa es que hubo un tiempo que se creyó que había aumentado porque en un momento mejoró la detección y el registro, entonces ahí se pegó como un alza, pero porque se estaba registrando más o mejor, pero en los últimos años se ha visto un descenso del suicidio en general. Claramente es más alto en adolescentes y en adultos mayores, y ahí ha habido un pequeño aumento en esos tramos, pero no es tanto. Y así podríamos seguir segregando. Yo creo que tenemos cifras muy, muy malas en algunos aspectos, eh, pero yo creo que hay algo sensacionalista también ahí de la prensa, decir que somos los peores o que estamos pésimos, que no nos ayuda mucho. Yo sé que quizás no es la mayoría, pero yo conozco no pocas familias que no son de situación socioeconómica alta necesariamente, que han sacado cosas favorables de esta pandemia, que están mejor, y que les ha servido para afiatarse como familia, volver a valorar lo más importante, volver a los orígenes, volver a cocinar juntos, etcétera, etcétera. Que se han ido ahí fuera de Santiago, por ejemplo, mucha gente que ha migrado, que está mucho mejor. Entonces tenemos cifras que son negativas, pero las crisis también son una oportunidad. Después del terremoto de Valdivia, del 60, ocurrieron muchas cosas nuevas en Chile. Pensemos que con esto también se va a poder. Pareciera que el sistema de AFP está cambiando, ¿no es cierto? Algo va a pasar ahí, la nueva constitución, entonces está muy revuelta la cosa. Yo quiero preguntar sobre qué piensan ustedes acerca de cómo ha influido el encierro en las personas, producto de esta pandemia. Yo puedo partir si... Ya, Josefina, dale tú.
Sí, yo quería comentar algo que siempre me sirve para contextualizar. Me acuerdo que cuando partió toda esta cuestión no sabíamos nada el año pasado. Me acuerdo que me llegó un paper que hablaba como del efecto del encierro de las cuarentenas de 2 a 3 semanas, cuarentenas de 9 días, y hablaba como de los efectos psicológicos en el fondo, que producía más ansiedad, más fobia, después al querer salir de nuevo, angustia, estrés postraumático, a morir, etcétera, a propósito de las cuarentenas que había en África y en Asia anteriormente. Y la verdad es que hoy día parece un chiste eso, o sea, como en verdad 9 días, 3 semanas, un mes de encierro no es nada comparado con lo que hemos vivido. Entonces, yo creo que el encierro, no todos los encierros son iguales. Hay encierros cuando uno está encerrado en una casa y tiene comida, tiene abrigo, tiene espacio, tiene autonomía, privacidad, y tiene espacios de recreación, un patio, un aire libre. Muy distinto a un encierro en una casa donde hay 1 o 2 dormitorios para muchas personas, donde hay un solo baño, donde uno no tiene privacidad, etcétera, donde hay muchos vecinos, no tiene áreas verdes. Entonces, yo creo que son tipos de encierro muy, muy distintos. Y también hay tipos de personalidades. Hay personas más inhibidas, que son menos sociables, que no les ha afectado tanto el encierro, que a veces hasta están un poco más cómodos porque la cosa tan social no les acomodaba tanto. Eh, pero sin duda que la mayoría del país que vive en espacios chicos, ¿no es cierto?, con muchas personas, con niños chicos, adultos mayores que hay que cuidar, que es un factor estresor bien importante, sin duda que ha sido un efecto negativo, y más que el encierro hay que sumar que es encierro con temor a contagio, temor a morir, temor a perder el trabajo, y toda esa incertidumbre. Yo creo que en general la incertidumbre de lo que está pasando es más como nocivo que el encierro. Porque si fuera un encierro con certezas, como que yo voy a volver a mi trabajo, que va a durar esta cantidad de tiempo, etcétera, eso es más tolerable, pero la incertidumbre a vivir o morir, a tener trabajo, tener comida, eso ha sido muy, muy, muy fuerte en el fondo. Sí, sí, fíjate, muy de acuerdo en los puntos que expones. Ciertamente, el encierro per se no es causa de nada, porque va a depender si ese encierro tiene un sentido, ¿verdad? Y tú estás encerrado porque hay fuerzas externas que te impiden moverte, porque la situación política es así, estás encerrado porque estás pagando por un delito, o estás encerrado porque estás huyendo, ¿verdad? O estás encerrado para salvar tu vida. Entonces, eh, depende de muchos factores. Claro, y tal como decía Josefina, no es lo mismo estar encerrado en un departamento en el medio de la ciudad que estar encerrado en una casa en una zona rural. Claro. Y lo que pasa es que las personas están expuestas ahora a una nueva situación en la cual tienen que aprender algo probablemente, ¿verdad? Si antes se veían o se interactuaban, no sé, 3 horas al día, y hoy día son 24 horas al día, va a haber nuevas situaciones que aprender, ¿ya? Y esa capacidad de aprendizaje va a depender de su situación previa, ¿verdad? Hay situaciones previas favorables que van a facilitar esa adaptación, y hay situaciones previas desfavorables. Por eso, claro, se habla de que, por ejemplo, los conflictos intrafamiliares sí han aumentado, ¿verdad? Pero hay que verlo en el contexto. Entonces, si anteriormente la relación iba coja, claro, en un encierro está frente a una crisis, o mejora o empeora. ¿Se dan cuenta? Porque la presión es alta. Entonces, casi ningún aspecto por sí mismo solo va a causar algo. Siempre es una multiplicidad de factores, y las personas somos diferentes. No es lo mismo vivir en provincia, vivir en el centro de Santiago, en Buin, en un área rural, y el historial que tienen como personas también en su aprendizaje en la vida, de cómo adaptarse a las circunstancias adversas. Cambia. Claudio, vamos a abrir un poco las preguntas del público, y acá tengo Ajá. una pregunta de
de Alejandro Lagos, que dice, me cuesta concentrarme al trabajar en la casa. Además, encuentro que soy menos productivo. ¿Qué puedo hacer? Claro, bueno, yo creo que tiene que experimentar, ¿verdad? Tiene que pensar cuál es su situación. Le cuesta concentrarse porque están los niños presentes, le cuesta concentrarse porque siente que tiene un deber que hacer afuera, no sé. Entonces tiene que hacer variaciones hasta que encuentre el ajuste de acuerdo a las condiciones que tenga. Mira, en la vida en general uno va a encontrar problemas. El problema en realidad no es que haya problemas, sino el problema está en cuando tú no sabes abordar los problemas. Entonces, uno con el tiempo, con la experiencia, va aprendiendo a ver los elementos que tengo y tratar de armonizarlos, sean pocos o sean muchos. Y ese es un desafío. Pero cada cual tiene su desafío. Entonces, para esta persona no le puedo dar un consejo así específico, porque tendría que saber cuál es su condición, ¿ya? Que hace que se distraiga. Pero sí, lo que le puedo decir, va a tener que experimentar, bueno, moverse el lugar, cambiar horario, ver cuándo él está más alerta, en la mañana, en las tardes, tiene posibilidad de trabajar 3 horas en la mañana, 2 horas en la tarde y 2 en la noche, no sé, tiene que experimentar. Josefina, perdón, sí. Sí, yo podría agregar que sin duda hay que asumir una realidad y que la capacidad de concentración que hay que ponerle una pantalla versus a una persona presencialmente es muy distinta y es mucho más cansadora. Todas las personas, yo tengo alumnos de promedio 6 y 8 de liceo de excelencia, que se sienten tontos, que sienten que perdieron su capacidad intelectual porque no aprendieron nada el año pasado, porque no retienen, hasta los niños más brillantes, porque la pantalla es una forma muy distinta que nos cansa más la vista, uno tiene que hacer más gestos faciales para que el otro entienda lo que uno quiere decir, hay un esfuerzo mucho mayor, y por lo tanto eso está súper medido, por lo tanto estamos un poco fritos en ese sentido, que es una realidad, que estamos rindiendo distinto, estamos rindiendo menos, y eso hay que asumirlo un poco, es parte de la limitación que tenemos hoy día. Y más encima que estar en teletrabajo, encerrado en una casa, con todos tus familiares todo el día, en espacios más chicos, con ruido, con niños, también es un infierno. O sea, yo creo que hay que decirlo como es, después de un año, claro que ya la memoria ya quedó en cualquier parte. Yo misma, mi persona, también estoy con problemas de memoria actualmente. El cerebro tiene un límite y se cansa y se agota. Y un estrés crónico de esta magnitud es suficiente para dejar muy mal, agotado o con fallas de memoria, de concentración, a cualquiera, persona sana. Nosotros lo que más ha llamado la atención ahora en la pandemia en los hospitales que hemos recibido niñas, sobre todo mujeres, jóvenes, adolescentes, mejor alumnos de su colegio, con ese perfil, que se han enfermado súper grave, han hecho psicosis, intentos de suicida grave, porque ha sido muy, muy, muy duro el cambio radical en sus vidas. Entonces yo creo que en eso la capacidad de concentración uno puede tomar medidas, descansar entre reuniones, asumir que va a estar más cansado, por tanto tratar de dormir mejor, buscar espacios más recreativos, donde uno se pueda despejar, pero asumir en el fondo que es un esfuerzo mayor. O sea, eso lo pone la pantalla y eso no tiene, cuando volvamos a la presencialidad después nos vamos a dar cuenta como lo mucho más agradable que era hablar uno a uno, en el fondo, en persona, carne y hueso. Pero eso sin duda es un problema y lo viven todas las personas de todas las edades hoy en día. Sí, fíjate, complementando, Josefina, yo tenía pacientes que se dieron cuenta que era mejor trabajar al lado de la ventana, porque recibían luz natural, ¿verdad? Y era más agradable que trabajar en la pieza al fondo, donde no había ventana. Y hay algunas cosas técnicas, efectivamente la pantalla es muy cansadora, entonces hay que ver cómo tecnológicamente podemos conseguir ayuda. ¿Cómo se llama? Un filtro de pantalla, por ejemplo, ayuda. Eh, Hay unos lentes especiales para evitar el azul, que eso altera el sueño en algunas personas. Entonces, hay que tener un asiento cómodo, porque realmente después de estar muchas horas estamos, claro, estamos detenidos.
y la columna, la cadera, en fin. Entonces hay que ir experimentando el lugar y la parte tecnológica también. ¿Sí? Claro. Sí, hay complementar recomendaciones muy específicas, apagar la cámara. Hay gente que no le gusta el Zoom porque el otro fenómeno que nos tiene muy cansados es tener que vernos todo el día. De hecho, hay cifras internacionales que han aumentado las consultas por cirugía estética y todo eso, porque como estamos todo el día mirándonos a nosotros mismos, estamos mucho más conscientes de nuestros defectos, etcétera. Entonces, apagar la cámara de uno mismo sirve, y también de la persona que está hablando. Uno puede a veces solamente escuchar, eso cansa mucho menos que estar mirando y escuchar. Eh, y lo otro es que uno puede ir haciendo pausas y moverse, caminar también, y no estar todo el día sentado también sirve. Josefina, desde tu experiencia con niños, niñas y adolescentes, ¿cómo se ve la situación infantil? ¿Se presentan los mismos síntomas? Pucha, ahí yo creo que estamos en un terreno súper complejo. Y depende de las edades. Yo creo que los adolescentes es una cosa y los niños más chicos otra. Uno ve que los niños más chicos, claro, la dificultad que tienen es como para moverse, para desenvolverse, como en lo motor, ¿no es cierto? Correr y todo, estar en espacios más encerrados, eso los afecta mucho, los pone irritables. Estar todo el día frente a una pantalla, ya sea con una profesora o en la tele o el videojuego, que muchas veces es lo único que hay para hacer, sobre todo ahora que se viene el invierno, claro que irrita también porque cansa. Eh, y sobre los adolescentes más grandes, el drama ha sido perder el contacto con los pares. Como que hay una edad en que los pares son tu mundo, ya no es tu familia. Uno se aleja un poco más de la familia y tus amigos son tu contención, tu referente, tu mundo. Y para ellos perderle un día para otro fue devastador. Y todavía no hablamos de lo escolar todavía, de las repercusiones académicas, que yo creo que son lo de menos, en las personas que tienen un nivel cognitivo y cultural más o menos bueno. Y ahí también hay que distinguir los niños que tienen una situación muy precaria culturalmente, con familias que no estimulan mucho el desarrollo cognitivo. Claro que van a tener una merma gigante, y ahí se va a producir una diferencia enorme como en estos 2 años sin colegio. A diferencia de otros niños que puedan estar en casas donde hay más estimulación, donde hay padres que hablan con más vocabulario, con más palabras, cosas súper básicas, pero que ayudan en el desarrollo de un niño chico del lenguaje, lectoescritura, etc. Esas personas van a tener menos impacto, pero eh, no tenemos idea qué va a pasar con 1 año y medio o 2 años sin escolaridad, y toda la deserción escolar que ya se está midiendo, que hay, que es altísima. Eh, Así que yo creo que ahí por ahí está bien, bien compleja la cosa. Ahora, los pacientes míos más fóbicos y más ansiosos sociales están felices, nunca habían estado mejor en su vida, porque no tuvieron que ir al colegio. Entonces también ahí hay que... tengo una chica, por ejemplo, que tiene 12 años, para contar anécdotas divertidas, que va a un colegio súper exigente y nunca se ha adaptado socialmente porque le gusta la ópera. Imagínense, 12 años, le gusta la ópera, lee novela antigua. Es de otro planeta ella, pero súper feliz, súper artista. Está feliz, nunca había estado mejor que en su casa con sus papás, su hermano, su perro. Está mejor que nunca. Claro, ella tiene una situación socioeconómica buena, pero los niños más fóbicos, que les cuesta la sociabilidad y son víctimas de bullying, eso sin duda están mejor si es que en la casa no reciben más violencia que la que reciben en el colegio. Porque eso es lo otro, la violencia intrafamiliar, eso sí que también lo hemos visto, que ha aumentado harto, que también es terrible. Ya, Claudio, mira, María Elena Gracia nos pregunta, dice, trabajo con profesores que están con un alto nivel de estrés. ¿Qué estrategias colaborativas podrían implementar en sus establecimientos para contenerse entre ellos? ¿Cómo ayudamos a los profesores? Bueno, en estos tiempos de pandemia, a algunos gremios les ha tocado más duros que a otros. Algunos se adaptan de mejor forma. Nosotros, bueno, desde la psicoterapia hemos visto que, por ejemplo, la consulta online sí resulta, y la gran mayoría resulta bien, no hay problema y nos vamos adaptando, en fin. Y esa es una adaptación mucho más fácil que la que tienen que hacer los profesores frente a esta situación. Entonces, ciertamente les ha tocado una situación mucho más difícil, donde tienen que aprender nuevas formas de transmitir enseñanza, una nueva forma de comunicarse entre sus pares, con establecimiento, tienen que aprender más tecnología, etcétera. Y
y una situación que también puede cansar mucho, ¿verdad? Trabajar a distancia o semipresencial, depende, los colegios tienen diferentes estrategias, ¿no? Han tenido, de acuerdo a los tiempos, diferentes estrategias, semipresencial, o va a clase pero se transmite con cámara hacia las casas de los colegios, en fin. Y va a depender, hay algunas, me imagino que algunas organizaciones, algunas instituciones son más exitosas en otros, en coordinar bien, en apoyar tecnológicamente a sus profesores y dar los espacios correspondientes para aprendizaje y para descanso. Y el nivel de exigencia acorde a la situación. Es difícil dar instrucciones específicas, ¿no? Porque todas las instituciones han tomado estrategias levemente diferentes. Solo sabemos que sí les ha tocado más difícil. Entonces, como sugerencia específica, claro, los colegios son diferentes, las realidades organizacionales son diferentes, colegios rurales, diferentes colegios urbanos, colegios particulares, colegios públicos, básicos, media. Entonces, siento no poder darle una respuesta específica, pero si especifica su pregunta, tal vez sí. Sí, yo ahí puedo comentar Yo que... quisiera opinar también, si me permiten. Hola, ¿Sí? Elizabeth. Hola, hola. Saludo a mis amigos. Sergio, Claudio, los que conozco, Carmen Gloria. Un saludo bien, bien cariñoso para ustedes. Yo creo que el minuto no tenemos tanto tiempo, pienso, ¿sí? Porque no sé hasta qué hora dura esto. Hasta las 7. Hasta las 8, perdón. O sea, nos quedan menos de 15 minutos, ¿cierto? Bueno, entonces ha sido súper interesante para mí, pues yo soy psicóloga clínica, tengo alguna experiencia en educación también. Entonces, pienso que nosotros en este rato que nos queda debiéramos como dar algunas ideas, ¿no? Porque lo teórico y lo general ya se sabe. Hay algunas cosas tremendas, la verdad, que uno se entera respecto de educación, que la mayor parte de los niños de nuestro país no están recibiendo, ni el año pasado, ni este año, la educación que les corresponde, ¿no? Porque no tienen aquí mismo, en Paine, hay una escuela que todavía no tiene internet. Entonces esos niños no han tenido clases, nunca. Hasta hace 2 semanas atrás, cuando yo me enteré aquí en Paine. Entonces, conozco la realidad de otra parte del país, de las escuelas rurales, en la Araucanía también, y seguro que esos cientos de niños, miles de niños, nuestros niños chilenos, que no tienen acceso a la educación. Cuando me enteré de la situación de esa escuela de Paine, ese mismo día supe la situación del colegio Grange, de unos niños que conozco. Los niños tenían clases todos los días de la semana, de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y luego a hora de almuerzo y a las 2 de la tarde seguían en clase, y en eso han estado. Bueno, eso es una realidad, ¿no? Y muestra la desigualdad que tenemos en nuestro país, porque aparte de la pandemia, tenemos una situación social y política, no sé qué adjetivo poner, pero todos sabemos, ¿no?, lo que está pasando. Y la incertidumbre, como decía, es de las peores cosas que uno puede tener, pero bueno, dentro de todo esto, y de esta mirada fatalista, el otro gran tema tremendo, que si alguien nos escuchara, los medios de comunicación no hacen más que reforzar durante un tiempo larguísimo, con lo caro que es la televisión, hablando de todos los desastres y todos los problemas que existen en el país hoy día. No hay espacio, casi no hay espacio, como para dar la voz a todo lo que significa cultivar a nuestra población, ya que los niños no tienen clases, bueno, que vean algo, que durante las mañanas, los famosos matinales, se vean instancias donde haya notas de cultura, de aprendizaje, de enseñanza, ¿no?, para la población, que es una enorme cantidad que está viendo esos programas de la mañana, son muy mal utilizados. Entonces, esto hay que decirlo también. Entonces, consejos
algunas ideas para la gente en general y para los profesores que han sufrido mucho todos estos años, todo este tiempo, ¿cierto? Es cuestiones básicas, oye. Y ahora estamos aquí hablando entre nosotros, algunos que son un poco más entendidos. Oye, por ejemplo, para los profesores, ¿de qué depende de que a una escuela se les dé una instancia para conversar, para hablar de los problemas que tienen, cómo está la familia, en fin, donde se les dé reconocimiento a la labor que hacen, a los profesores y a todos los que trabajan en educación, ¿no? Eso no existe, existe poco o casi nada, y eso depende de las autoridades centrales, del Ministerio de Educación, ¿cierto? De las autoridades locales en las escuelas propiamente tal. Las autoridades de cada escuela son las que dicen, oye, nos damos un espacio, un tiempo para conversar, conversemos, cómo estamos, cómo nos sentimos, qué cosa podemos aprender, ¿no? Y eso llevado al hogar. Elizabeth, escuchemos Sí. a Josefina, que ella quería complementar Bueno, también un poco de esto. ¿Te parece? dame un minuto más, por favor. Claro. Eso, la parte del reconocimiento, del valorar lo bueno, lo positivo, ¿sí? Porque tenemos innumerables cosas positivas, ¿no? En todos lados. Entonces, es la mirada que nosotros damos al mundo, cómo nos sentimos a nosotros mismos, cómo buscamos cuidarnos a nosotros mismos, para eso irradiarlo hacia el resto. Una mirada positiva, eso diría yo. Y reconocimiento, valoración del otro y de los demás. Y ahí termino. Gracias. Gracias. Josefina, ¿qué opinas tú respecto de esto? ¿Algo querías comentar al Sí, respecto? sí, respecto a lo de los profes, yo creo que los profes sí que traían mala salud mental medida de antes de la pandemia, hasta un 40% con síntomas depresivos, una cosa muy terrible. Yo creo que los profes lo han pasado peor que el sector salud, esa es mi impresión, porque en salud nosotros tenemos campaña de invierno todos los años, reconvertimos camas, estamos en emergencia, hay que aumentar para allá y corremos, estrés. Eso lo hacemos, los colegios no tenían planes de reconversión, de recambiar todo su sistema de trabajo, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay una deuda enorme que vamos a tener que entre todos ahí apoyar a los profes porque está realmente muy difícil para ellos. Y lo que dice Elizabeth es muy cierto, el reconocimiento, no sé si se acuerdan el año pasado el tema de los aplausos, que había mucho aplauso, personal de salud, y bueno, eso es porque efectivamente está demostrado de que más que el sueldo, más que todo en el trabajo, el reconocimiento a la labor que uno hace ayuda mucho en la autoestima y en la salud mental, mucho. Entonces por eso se hizo los aplausos, después se dejó de hacer porque dijeron, pucha, en verdad los aplausos no sirven, necesitamos mejores condiciones laborales, etcétera, pero sin duda el reconocimiento que hacen los padres, la comunidad, las autoridades, a los profesionales, a las personas que ejercen su trabajo, es de las cosas muy importantes. Y como medidas, así también hablando desde la teoría, pero es bien práctico, yo aquí lo que podría decir que es lo que más sirve, que está medido también, que es lo que más sirve en la salud mental, uno es primero tener las garantías básicas, tener los servicios básicos, tener agua, luz, gas, comida. Eso es como, sin eso no podemos pensar en tener buena salud mental. Y una vez teniendo eso más o menos asegurado, lo segundo es el apoyo de redes comunitarias, de vecinos, de familia. Todo ese apoyo es el sostén más importante en pandemia. Entonces, si el hijo tiene, no sé, está en un colegio que no tiene clase o yo no tengo para comer, el hecho de tener vecinos que me apoyen, eso nos permite sostenernos en un periodo de tanta crisis catastrófica y crónica como esta, que de nuevo yo creo que no tenemos idea de las repercusiones que esto va a tener en generaciones de personas, generaciones de niños, generaciones de adultos mayores, etc. Entonces yo creo que en eso como recomendaciones concretas, el apoyarse en la red que tiene uno, que es la comunidad, que son las organizaciones sociales más cercanas, vecinales, parroquia, consultorio, la comunidad escolar también, ¿no es cierto? Y la familia, eso es lo más importante. O sea, si tenemos que rescatar algo, reforzar algo, eso es algo que nos puede salvar, comillas, o permitir subsistir ante tanta adversidad, porque eso de alguna manera es una certeza. O sea, alguna certeza necesitamos en un periodo de tanta incerteza, sin duda. Claro, yo quisiera decir algo, claro. Mira, nos ha tocado vivir esta experiencia. Entonces, bajo estas condiciones, ¿qué puedo hacer?
diferente y que sea para mi beneficio, para mi bienestar. Si estoy encerrado y tengo tiempo, por ejemplo, tal vez podría aprender algo, porque ahora Internet nos da un mundo de posibilidades de aprendizaje. Yo he visto personas que han tomado cursos de dibujo y son cursos eficientes, están muy bien hechos, se ha desarrollado mucho esta tecnología de enseñar a distancia. Puede usted aprender, pero una cantidad de cosas, otro idioma. Entonces, se pueden aprovechar estas instancias para aprendizaje. ¿Qué cosa usted no ha aprendido? Nunca, no ha tenido tiempo y ahora quizás quiere. Tal vez quiere hacer yoga, tal vez quiere aprender a relajarse, quizás a una actividad, a tocar piano. Es una infinidad de materias que uno puede abordar usando la tecnología. Ahora, si usted no puede ir hacia afuera, tal vez es tiempo de ir hacia adentro, ¿verdad? Ir hacia adentro significa quizá leer sobre qué es el ser humano, qué somos, qué es la mente, por qué me emociono, por qué me es tan importante esto. Tal vez meditar, ¿verdad? Practicar cosas que antes quizá le causaban curiosidad. Explore. Claro, no puede explorar hacia afuera, pero tal vez la oportunidad hacia adentro. Eh, no sé, nosotros los humanos somos seres de ritos. Entonces tal vez hay que tener un rito de sobrevivencia. Entonces yo voy a poner un ejemplo que se me pone se usa ahora. Voy a colocar un florero, ¿verdad? Y unas lindas flores de mi jardín, o las compro los días domingos, bueno, o algo. Y yo cuando me levanto, voy a decir, buenos días, flor, estamos sobreviviendo, porque estamos en pandemia. Entonces eso te trae a la conciencia que estás en un tiempo especial y tienes que tener la fortaleza para sobrevivir este día que viene, que es especial, que es distinto. Pero tiene un sentido, estoy sobreviviendo. O sobreviviré. Entonces, tú haces ritos como eso y eso ayuda, ¿verdad? Es como el rito de agradecer, ¿verdad? Buenos días, gracias cuerpo, estamos vivos, vamos a ver qué hay hoy día. Entonces, hay que tomar, a ver, ¿cómo armonizo lo que hay? Los elementos que tengo, por limitados que sean. Entonces, eso ayuda también a mantener cierta estabilidad. Entonces, nosotros podemos crear ritos, o nuevos ritos con la familia, ya que ahora sí que nos vemos tan seguido, ¿verdad? Entonces, se puede conversar, vamos a hacer esto, o vamos a almorzar a esta hora, o vamos, probemos, experimentemos almorzar sin televisor, etcétera. Entonces hay que ir probando para probar, para adaptarnos a esta nueva situación, pero en que podemos aprender cosas y aprender de nosotros mismos también. Eso. Claudio, en el chat hay una pregunta de Paulina y Pablo que preguntan por la obligatoriedad de las pantallas y los estudios para pagarlas. ¿Qué opinas de eso? La obligatoriedad de las pantallas, tener las pantallas encendidas durante las conferencias. Bueno, claro. Bueno, Josefina mencionó eso, ¿no? La conveniencia de estar por audio, porque baja la actividad cerebral, estás mirando, te estás mirando, mientras que con audio muchas reuniones funcionan muy bien, ¿ya? O ir alternando, sí que tiene que estar ahí, pero... tal vez se refiere a la obligatoriedad de las pantallas cuando está en clase, por ejemplo, en la universidad. Sí, Claro, a de eso los se alumnos. refiere la pregunta. Sí. De los alumnos. Claro. Bueno, mira, uno se da las normas de acuerdo a las sensibilidades del momento, las sensibilidades culturales, ¿verdad? Entonces, claro, dicen, oye, yo no quiero mostrar mi casa, entonces tengo derecho a la privacidad, etcétera, etcétera. Entonces, en base a eso, claro, se van formando normas, pero oye, ahora hay unas pantallas verdes, tú colocas atrás, o si no tienes nada, la computadora te da un background, un telón atrás, en fin. Esas son desarrollos culturales. Cuando digo culturales, es el modo de existir de un pueblo, de acuerdo a las controversias del momento, etc. Claro, ciertamente tiene razón uno y tiene razón otro. Los profesores a veces les gustaría ver la cara de sus alumnos universitarios, ¿verdad?
que estar hablando y haciendo una clase a una pantalla negra. Ambos Sí. tienen razones, ¿te das cuenta? Pero esas son controversias propias de la cultura y van a haber esa y muchas otras más. Yo creo que no hay que ahogarse tanto en esos vasos de agua. Sí, yo ahí comentar que esto de estar mirándose cuando uno habla y todo el día no es normal, ¿no es cierto? No es natural, por lo tanto también en algo afecta, y eso hay que tenerlo claro, cansa sobre todo. Y como les decía, afecta mucho la autoestima, la autopercepción que uno tiene, etcétera. En ese sentido, lo que yo sé es que los países desarrollados, o sea, en el hemisferio norte, la universidad, por ejemplo, han sacado normativas que no se le puede obligar a una persona a prender la cámara, por razones de privacidad, claro, porque no es natural, en el fondo, estar como, tener que estar mirándose en todo momento. Y lo otro es que aquí en Chile, primero tenéis que tener una banda de ancha buena, después tenéis que tener una casa que no te dé vergüenza, que sea decente, tener una cámara en el celular que funcione, porque la cámara puede estar media mala, no sé, la pantalla media rota. Entonces, por esas razones se entiende que no quieran prenderla, pero yo lo encuentro terrible porque está al otro lado. O sea, hablarle a una pantalla negra lo encuentro espantoso. Yo trato de convencer a mi hijo que la prendan por misericordia a los profes, más que nada, porque es como ponte los zapatos del pobre profe mirando una pantalla, pero la verdad es que, claro, es difícil exigirlo. Yo creo que ahí con un buen diálogo, una buena alianza, se pueden generar interacciones un poco más saludables y mirándose a los ojos por lo menos, pero es difícil. Sin duda que es difícil. Josefina, mira, Adrián Silva en el chat pregunta, ¿qué tips le podemos dar a los adolescentes para manejar la ansiedad y mejorar la calidad de sueño? Mira, ahí yo creo que el resumen se llama pantallas y conexión a Internet. Los adolescentes son de los que más han sufrido, yo creo que eso hay que tenerlo súper claro, o sea, la pérdida que ellos tuvieron versus quizás otro rango etario es brutal, salvo quizás los adultos mayores que quedaron aislados completamente, que eso también es muy devastador. Los adolescentes son de los que más perdieron, que su mundo se acabó de un día para otro, así simplemente. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración y tratar de ser empático con eso, y ahí, sin duda, que estar 20 horas al día frente a una pantalla no permite que el cerebro se apague en la noche, eso es como algo que va a pasar sí o sí. Entonces ahí de todas maneras hay que intencionar primero la vida no virtual, o sea, interactuar, jugar cartas con los hijos, no sé, hacerlo, colaborar en la casa, no tengo idea, pintar un muro de la casa de un color, o sea, en el fondo entrar en la interacción uno a uno con ellos para tratar de sacarlos de las pantallas. Lo otro es tratar de favorecer que si van a interactuar por pantallas, que sea con amigos y con cámara encendida para que sea algo más saludable y sea un espacio más que estar hablando con extraños, desconocidos, amigos de China que no conocen, ¿no es cierto? Tratar de favorecer eso, o sea, si van a estar, no sé, conectados todo el día, por lo menos que estén con el compañero de colegio, con el vecino, con el primo, etcétera. Y sin duda regular eso, regularlo y tratar de ayudarlos a que puedan salir lo que más se puedan, cuarentenas mediante, por lo menos a tomar aire, a refrescarse, a interactuar socialmente con alguien, que es algo tan importante. Pero hay que entender eso, que lo que han perdido es mucho, están en una etapa vital muy importante, los que están en cuarto medio, los pobres que ahora están en cuarto, les tocó toda la media casi entre estallido social, pandemia, los pobres no han tenido los últimos años de colegio como normales, entonces claro que es una ansiedad muy, la PSU más encima que la han cambiado, todo ha cambiado para los pobres, ha sido terrible, entonces realmente hay que comprender ese contexto, buscar instancias de apenas se pueda salir, poder salir un poco de Santiago, fuera de Santiago, para despejarse, y las pantallas sin duda, yo creo que no se puede pelear contra las pantallas, porque más encima que el único contacto social que tienen hoy día son las pantallas, por lo tanto uno no se los puede quitar de ninguna manera. Pero sí regularlo y tratar de favorecer que sea con las personas más sanas o cercanas que tienen. Eso en términos muy generales. Claudio, me gustaría preguntarte, saltándonos de la parte de los jóvenes, también pasar al otro ciclo vital. ¿Qué pasa con los viejos? Los viejos están acostumbrados a salir menos y todo, pero esto ha aumentado la soledad de los adultos mayores. ¿Qué repercusiones pueden tener en los adultos mayores esta soledad, este encierro obligado y esto de pasar más tiempo solos en sus casas? Claro, en ellos va a repercutir mayormente porque aquellos adultos mayores que sí tienen una red social,
y eran activos, amigos, y no solo familiares, claro, ahora se han visto restringidos. Y no solamente restringidos de contacto social, sino también de movilización. Entonces, llevamos mucho tiempo así y eso ciertamente va afectando. Y bueno, depende del adulto mayor, pero muchos de ellos no no están tan actualizados con la tecnología, porque eso, bueno, los jóvenes ayuda, uno está contactado en realidad, puede estar contactado con el mundo, si quiero, a través de internet, pero si no maneja la tecnología, va a estar en mayor aislamiento, y lo más a mano que tiene es la televisión, y la televisión es bastante estresante, ¿no? Entonces sí se han visto mayor afectado en general, no todo, porque cada cual tiene su historia, porque de acuerdo a la historia, pero desgraciadamente sí ha sido así. Entonces, bueno, esas medidas en que se les permita salir a caminar o a ser visitados, bueno, y ahora solamente darle la esperanza de que ya como la población está avanzando en la vacunación, esperamos que prontamente eh, puedan volver a una situación de actividad y de contacto mejor. Digamos, ofrecerle esperanza, en realidad, porque ya estamos más cerca, ya vemos la luz final del túnel. Claro. Josefina, ¿qué ayuda se le puede dar a las mujeres que están cumpliendo con este doble rol de estar en la casa y además estar trabajando? Yo creo que quitarle actividades sería una buena opción. Oye, No, dale un marido que ayude. yo creo que en eso, claro, hay familias que han tenido que reinventarse, hijos, y que han asumido funciones y roles, pero sin duda yo creo que lo que hoy día necesita una mujer es privacidad, tiempo libre, sola, algún espacio recreativo, con instancias con amigas, que no sean todos los deberes de casa, ser señora, mamá, trabajadora. Yo creo que en ese sentido las mamás, y yo la recomendación que doy, es que hay que permitirse, o sea, entender que estamos funcionando en otro sistema y que todas las rutinas que uno tenía en la casa, los hábitos, los horarios, se fueron a las pailas, y eso es una realidad. O sea, todas las mamás ordenadas que tenían toda su casa soplada, etcétera, etcétera, ahora ya la tienen todo patas para arriba, eso es muy frustrante. Yo creo que hay que entender que estamos sobreviviendo en ese sentido. Entonces, no sé, pues papás que yo tengo que tenían súper claros los horarios del celular, entonces tenían todo controlado, horarios para aquí, para allá, para estudiar, y ahora se les fue toda la chuña a los niños pegados a la pantalla toda la noche, adolescentes, etcétera. Es una realidad que estamos viviendo y que hay que nuevamente sobrevivir. Yo creo que esta etapa hay que tratar de sobrevivirla, no exigirse mucho más que eso, y tratar de salir lo mejor posible adelante, entendiendo todos los costos. Yo creo que en ese sentido las mujeres nos sirve flexibilizarnos y que nos quiten esa carga también. O sea, que si a la familia le molesta que la casa esté un poco más sucia, bueno, agarre el paño y limpie usted, y si no, no mire la mugre. Entonces, yo creo que esos cambios como culturales, yo creo que son necesarios para que las mujeres puedan desgastarse un poco menos, y actividades, bueno, yo creo que una cosa es poder tener menos cargas de actividades de las formales, espacios propios, privados, sola, fuera de la casa, si es posible en algunos momentos, y sin duda todo lo recreativo, lo que están organizando, que contaba Claudia, es muy importante, poder distraerse, cambiar de tema, hablar de otras cosas, o artísticas, o musicales, etcétera. Eso sin duda es muy, muy importante, tomarse un tiempo que sea para eso. Eso puedo, como en términos generales, aportar. Aquí hay un adolescente que pregunta que cuánto afecta la pandemia en la autoestima en los jóvenes según la experiencia de ustedes. Bueno, José. Josefina ya habló un poco de eso, la dificultad que tiene. Imagínate algunos chicos que no han tenido la posibilidad o hacer esta fiesta de fin de año porque se acaba la enseñanza media o los paseos, toda esta interacción que es tan enriquecedora porque es en el colegio, en la enseñanza media, donde generalmente aquí en nuestra cultura te quedan amigos para siempre, ¿te das cuenta? Y ahora ellos han perdido un par de años de eso, entonces... claro, en ese sentido es muy lamentable. Claro que los contactos ahora, bueno, son virtuales a través de internet, pero no es
no es lo mismo a esa interacción. Por supuesto, entonces hay grupos que son más afectados. Yo creo que Josefina habló hace poquito también de eso, ¿no? Sí, yo creo que ahí la autoestima, primero la frustración del ámbito escolar de no poder rendir bien porque nadie puede rendir bien. Esa frustración es muy importante y sobre todo los que son buenos alumnos, intentan serlo, que son más exigentes, lo han pasado pésimo porque se dan cuenta que aprenden menos y eso, cuando gran parte de tu seguridad está puesto en eso, claro que si pierdes eso más toda la vida social, es mucha la baja en la autoestima. También como la valoración de pares y como la retroalimentación positiva que uno tenía con pares, que a veces no está en la casa porque la mamá te critica, la mamá anticuá, entonces no te entiende, no sé qué, ahí uno tiene los pares como para apoyarse, si eso no está, también afecta muchísimo. Y físicamente la autoestima, estar mirándose la cara tampoco ayuda mucho para los que no son, que los chilenos somos bien más tira para abajo con encontrarnos físicamente no muy talentoso, entonces eso tampoco ayuda. Entonces, sin duda, la autoestima se ha visto afectada y ahí por eso permitirles más que interactúen con pares, ojalá lo más sanos, cercanos posible. Ellos necesitan ese espacio de validación, de poder pelar a la familia, no están en una etapa más rebelde, entonces se necesita eso, sin duda. Claro. Y Ahora, la autoestima, mira, a uno de los factores que se relaciona es el logro, el sentimiento de logro. Cuando tú tienes ese sentimiento, bueno, se va a afectar positivamente tu autoestima. Y eso hoy en día puede ser lo que le decía recién, que el chico aprenda, ya que está encerrado, tiene una pantalla, pues hoy día se puede aprender piano por internet. Incluso hay tutoriales gratuitos, YouTube está lleno de tutoriales. Entonces, que aprenda algo diferente. He visto chicos tomando clases de japonés porque le encanta el anime. Entonces está lleno. Entonces, si se organiza y gasta su tiempo en aprender algo que le guste o algo diferente a través de internet, lo va logrando y tiene la sensación de logro, eso va a ayudar también a su autoestima. El concejal Marcelo Álvarez pregunta cómo podríamos las autoridades comunales mejorar o implementar programas de apoyo a los diferentes grupos etarios en el tema de salud mental. Mira, interesante pregunta. Yo creo que, claro, los diferentes grupos etarios van a usar diferentes medios y tienen diferentes posibilidades, ¿verdad? Usar el Facebook y los medios de comunicación para promover, por ejemplo, talleres. Uno mismo, yo creo que ustedes han visto, hay talleres de literatura, yoga, incluso ejercicios, o sea, gimnasia, tai chi, ¿cómo se llama? Por internet. Entonces, puede ser ir más dirigido a eso, instrucciones a través de las radios locales. Hay que ser creativo en este asunto, pero sí se puede ayudar a los diferentes grupos etarios con programas como eso, talleres, de acuerdo a los medios de cada cual, ¿verdad? Pero el celular, ya todo el mundo casi tiene celular y se puede transmitir enseñanza o aprendizaje a través de ello de cosas entretenidas. Hay un tip nomás. No sé, Josefina, ¿qué piensas? ¿Está sin micrófono, Josefina? sí, estoy con mala señal, no sé si se escucha, pero muy de acuerdo con lo que dijo Claudio. Oye, la última pregunta para ya ir terminando. Pregunta Cintia, dice, más allá de los aspectos negativos en términos de la salud mental en la pandemia, ¿creen ustedes que existen algunos aspectos positivos a mirar y considerar? Sin duda, las crisis son una oportunidad y así uno lo ha vivido en la vida ajena o propia o lo ha visto en otras personas y de todas maneras tenemos que sacar cosas positivas. Yo creo que la valoración de la vida social y de la cercanía con los otros, yo creo que cuando podamos volver a encontrarnos, un abrazo, etcétera, todas esas cosas con los adultos mayores va a ser absolutamente maravilloso. Yo creo que ahí
van a ocurrir cambios, pensaría uno, para positivo. Todo lo que uno ha tenido que sobrellevar, todas las capacidades de adaptación que ha tenido que hacer, los cambios, la flexibilidad que ha tenido, esas son virtudes desarrolladas, que son un valor sin duda a lo que, a lo que estamos viviendo en nuestra vida como herramienta. Y yo creo que van a haber cambios también sociales que nos debieran favorecer. Uno quiere pensar eso junto con el proceso constituyente, no sé, por el Sistema Nacional de Salud, se fortaleció después del terremoto del 60 en Valdivia, hay gente que cuenta que hubo muchos cambios, que dice antes del terremoto y después del terremoto, ¿no es cierto? Como que hay un antes y un después. Entonces las crisis son una oportunidad sin duda, y hay muchas cosas que se crean a propósito de catástrofes, de guerras, posguerra, Segunda Guerra Mundial, se crearon un montón de entidades, como hay un psiquiatra inglés que dice que las repercusiones en salud mental de esta pandemia van a ser similares a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sin duda, yo creo que va a ser un cambio que tiene que tener cosas positivas, y también tenemos que mirarlo así, lo que hemos aprendido a sobrevivir todo este año y medio, no puede no ser un aprendizaje, una ganancia, aunque vaya asociado a mucho cansancio, mucho desgaste. Yo creo que tenemos que sacar eso en positivo, todo lo que hemos aprendido en resiliencia y en sobrevivencia. Claro que sí. Fíjate que me hace recordar en la disciplina de la psicología, después de la Segunda Guerra Mundial, se reestructura la psicoterapia. La psicoterapia en la psicología es posterior a la Segunda Guerra Mundial. Es reciente, ¿te das cuenta? No, vienen muchos cambios. Imagínate que muchos han visto que es posible, perfectamente posible, trabajar a distancia. Eso implica que en muchas profesiones yo no necesito vivir en Santiago para trabajar. Me puedo ir a vivir, bueno, pongámoslo más al sur, a Coyhaique, no en Buin, ¿verdad? A Coyhaique, y desde ahí funcionar bien. Eso significa que podemos vivir de otra forma. ¿Te das cuenta? No, va a haber muchas, la capacidad de aprendizaje. Mira, sí, los cursos se han disparado en Internet. Se han perfeccionado nuevas formas de enseñar a distancia. Las universidades ahora se han tenido que adaptar, bueno, y ahí van a sacar nuevas formas de enseñar en donde podemos cubrir a más población que quiera educarse. No es necesario estar en la ciudad para aprender muchas disciplinas. Sí, yo creo que se van a sacar muchos aprendizajes, que se puede trabajar tiempo parcial también. En fin, pero imagínate, podemos achicar ciudades, o tener ciudades pequeñas. Decido irme a vivir a una ciudad pequeña, donde la calidad de vida es mejor. Y trabajo igual. No, yo creo que va a haber muchos cambios positivos para nuestra sociedad y nuestra cultura. Oye, les queremos agradecer muchísimo el tiempo, la paciencia, las respuestas y de verdad todas las estrategias y las sugerencias que nos han dado para enfrentar este tiempo de pandemia. Paula, ¿tú quieres decir algo? Agradecer el tiempo, la respuesta, la buena onda. Así que nada. Muchas gracias a ustedes por la instancia también. Fue un gusto, un placer. Muchas gracias, muchas gracias. También agradecer a la Corporación Cultural, ¿verdad? Sí, chao. Gracias. Y a la gente que tuvo la paciencia de estar con nosotros todo este tiempo, todo este rato. Sí, muchas gracias. Que estén bien. Chao, chao. 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 Chao, chao, gracias.